No siempre las buenas intenciones terminan en buenos resultados. Ignorancia a veces, desconocimiento, afán de lucro o simple placer son los motivos que fueron propiciando que nosotros, humanos, introdujéramos especies exóticas en territorios que hoy se ven invadidos por ellas, amenazando la biodiversidad. En nuestro país, algunas de estas especies son un problema grave y afectan no solo a la flora y la fauna terrestre y acuática, sino también a algunas actividades humanas. De eso hablaremos hoy y también les presentaremos una investigación que detectó propiedades medicinales desconocidas en una planta en peligro de extinción y del proyecto Ecobio, que se encarga del monitoreo de ecosistemas, entre otras cosas, a través del estudio de la fauna autóctona atropellada en las carreteras. Además, presentamos el área de pensamiento computacional de Ceibal. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. No hay región en el planeta que no tenga al menos unas cuantas especies invasoras que terminan por distorsionar el equilibrio biológico y en muchos casos amenazarlo de manera grave. ¿Qué llevó a estas especies a esos lugares a los que no pertenecían originalmente? El hombre. A veces por placer, como decíamos en el arranque, a veces por fines productivos, con intenciones muchas veces loables. Lo cierto es que el resultado es un problema muy serio que amenaza de extinción a otras especies autóctonas, insisto, en distintos lugares del mundo, y que en Uruguay es una preocupación seria que ha estado en discusión, incluso recientemente, por temas que tienen que ver más con lo legislativo, pero que tocan de lleno a este problema. Vamos a ver cómo nos da el tiempo para hablar de todo esto con nuestros invitados de hoy. Ernesto Brugnoli, profesor adjunto de Oceanografía y Ecología Marina de Facultad de Ciencias de la UDELAR, Alejandro Braseiro del Instituto de Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias. Bienvenidos ambos. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, creo que está bueno arrancar por la definición. Hablamos de especies exóticas invasoras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una especie exótica es una especie que no se originó en la región objetivo, por ejemplo, de Uruguay, una especie que se originó, evolucionó muy lejos del territorio y, como decías tú, por una acción humana, a propósito, pues se trajo para producir, para acuicultura o por una planta ornamental o lo que sea, o a veces de forma incidental, ¿no? A veces con el aumento del transporte en el mundo, digamos, se intercambian sin querer cuando viajamos, se hacen nuestras valijas o nuestros pies, o traemos organismos, o seguramente Ernesto hablará de lo que pasa con los barcos también, que traen, y de esa forma entran en forma incidental especies, ¿no? Que son exóticas. Y muchas de estas especies exóticas, muchas mueren, desaparecen en el lugar, otras prosperan, y algunas, al aumentar su abundancia y su distribución en la región, comienzan a interactuar con la fauna nativa, con el nuevo entorno, y muchas veces tienen impactos negativos, ¿no? Que puede ser sobre las especies, plantas, animales, sobre la calidad del agua, sobre el ambiente o sobre la economía, ¿no? Hay especies que afectan, por ejemplo, el potencial productivo de los pastizales y perjudica a la ganadería, por ejemplo. También quiero aportar que hay que hacer una pequeña diferencia también entre lo exótico y lo invasor. Claro. No todo lo exótico va a ser necesariamente invasor, pero sí lo invasor es mayormente exótico. Bien, para que llegue a ser una especie exótica invasora, tiene que atravesar ese proceso de invasión que les comentaba Alejandro, que finalmente termina en un impacto sobre la biodiversidad económica o de salud. Pero no todas las exóticas se convierten en invasoras. ¿Dónde afectan a la biodiversidad local? ¿Compiten por alimento? ¿Directamente se las comen, por decirlo en criollo? ¿De qué manera estas especies exóticas terminan por predominar? Y puede ser de múltiples formas, ¿no? Hay especies que, por ejemplo, que compiten no sé, por ejemplo, yo trabajo más que nada en plantas y en árboles. Por ejemplo, un árbol que es originario de Asia, de China, y que se trajo al Río de la Plata como ornamental. Porque ¿Estás hablando del ligustro? El ligustro es una especie muy bonita que prospera bien como ornamental, y ahora los pájaros consumen su fruto, lo dispersan a bosques nativos y ahí prolifera mucho.
Y el tema es que, por ejemplo, esta especie tiene una capacidad de producción de semillas enorme, ¿no? Hace poco estuve en el campo y miraba un ligustro con frutos, que es en esta época, comparado con, no sé, con un coronilla, un tal, la especie de natividad, y tiene 100 veces más, por lo menos, de semillas. Entonces, claro, eso cae en el suelo, germina, y también estudios que hemos hecho, ves que, por ejemplo, hay un orden de 10 a 100 veces más cantidad de plantines de ligustro que de nativas. Entonces, a medida que los árboles maduran y mueren, se van reemplazando por especies exóticas, por este ligustro. Entonces es un proceso lento, pero con el tiempo se transforma un bosque nativo, no sé, con 10, 15 especies, se termina prácticamente transformando en un monocultivo de ligustro, ¿no? Por competencia, por el espacio, y por la luz y los recursos. Y en el caso particular de las acuáticas, por ejemplo, tenemos un caracol rapana, que vino del sudeste asiático y actualmente consume mejillones autóctonos de nuestro país, en la zona costera. ¿Se los come? Mejillón azul se los come. Entonces es un voraz predador sobre fauna autóctona como es el mejillón azul. Es un caracol que todos lo hemos visto en la playa recientemente, o sea, porque aparece, está muy extendido y uno los mira. El problema es que uno los mira con simpatía. El ligustro, como decías tú, Claro. es una planta ornamental, uno se lo imagina podadito en el jardín y no se imagina que eso sea un riesgo hasta que lo ve en el monte, los tamaños que alcanzan, encuentra un caracol en la playa. O el caso del ciervo, que tal vez sea el más paradigmático porque lo veíamos hoy antes de grabar el programa, aparece el ciervo en la pantalla y todos decimos qué lindo bicho, ¿no? Qué lindo Sí. animalito, Bambi, la ternura, y es terrible competidor de las especies autóctonas. Sí, el ciervo Axis, ¿no? Que es originario de la India, que se trajo a propósito como una especie bonita y para la caza, y bueno, que se trajo a un lugar y luego ahí se fue dispersando. Hoy por hoy está en gran parte de Uruguay. Y en Uruguay todavía no sabemos claramente los impactos. Lo que sí se ha estudiado muchísimo en otras partes del mundo, que tiene impactos muy fuertes, por ejemplo, en la regeneración del bosque nativo, porque consume muchísimo los plantines, después también se enrasca las astas contra las cortezas y los árboles jóvenes los descorteza y los mata. Entonces hay lugares, por ejemplo, sé que en Alemania, por ejemplo, que se han extinguido localmente los lobos, ¿no? Que es el control del Axis. Ha aumentado tanto la cantidad de Axis que, bueno, ahí tienen que hacer caza de control. Para reducir la población y que el bosque se mantenga. Claro, Si no... pero además llama la atención, Alejandro, que el ciervo autóctono esté siendo una especie en peligro, mientras que prospera. Le compite por la comida también con las especies. ¿Por qué parecido, que uno al ojo los ve casi similares, uno le va tan bien y al otro le va tan mal? Sí, mira, yo no soy un especialista Sí. en estos animales, pero tengo un trabajo con una muchacha, Alexandra Cravino, que es parte de nuestro grupo, que está estudiando. De hecho, en un libro que hicimos, ella es primera autora de un capítulo, y ahí muestra, por ejemplo, que hay como cierta separación en la distribución del guasubirá, que es el ciervo nuestro, que está más en el área más serrana y más de bosques, y este ciervo que está básicamente por todos lados, aparece más en bosque parque. Y lo que sí, en algunos lugares ha comenzado a ver que cuando empieza a aumentar la abundancia del ciervo Axis, comienza a bajar la abundancia del otro. O sea que hay alguna evidencia de que efectivamente puede haber una competencia, ¿no? Que es un desplazamiento por recursos posiblemente. Pero todavía no hay un estudio muy avanzado en estos temas. Cuando hablabas, Ernesto, recién del caracol, hablabas de su dieta. Sin embargo, hay otro mejillón que también es exótico, que no hay con qué pararlo y que ese ya no solo afecta, digamos, la biodiversidad, sino que está afectando calidad de agua, maquinarias, equipos, el mejillón dorado. Exactamente, el mejillón dorado que provino también del sudeste asiático, esta vez de los ríos del sudeste asiático. Aparentemente habría venido por medio de las aguas de lastre. Es uno de los principales vectores de introducción de estos organismos marinos, y en este caso el mejillón dorado está ampliamente distribuido en Uruguay y estaría afectando la fauna de los organismos bentónicos, estaría afectando las tramas tróficas porque es un nuevo ítem alimenticio del cual pueden consumir los peces autóctonos, pero también está afectando tuberías, plantas de potabilización hidroeléctricas, ya que al ser mejillón las larvas ingresan en los diferentes sistemas hidráulicos y empiezan a generar lo que se llama macrofouling, disminuyendo el diámetro de las tuberías, ocasionando gastos para rasparlos, para eliminarlos, para mitigar esa problemática. Entonces, además de la parte de biodiversidad y ecología, también está afectando la economía del hombre. Ustedes trabajaron para UTE, por ejemplo, o para Salto Grande, mejor dicho, en una experiencia piloto. ¿Qué hicieron y qué resultado tuvieron? Sí, estuvimos trabajando para UTE durante
2 años o 3 con un convenio en conjunto con la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y actualmente estamos trabajando con Salto Grande en conjunto con LATU, buscando alternativas de control ambientalmente saludables, buscando nuevas alternativas para manejar ese organismo que originalmente se trabaja con pinturas antiincrustantes que tienen químicos que dañan al ambiente. En este caso estamos buscando nuevas pinturas con productos naturales, estamos buscando el uso de filtros autolimpiantes para colocar en los sistemas de refrigeración para mitigar esa problemática, y hasta ahora estamos con UTE, ya tenemos identificado el ciclo larval en sus represas, mientras que con Salto Grande vamos en una etapa inicial de los estudios. Hablamos de algunos y en los minutos que nos quedan está bueno, por un lado, mencionar, por lo menos por arriba, a otras de las especies complicadas. Estoy pensando en el jabalí, la rana toro, la casia espinuda, el capín anoni, cada uno con sus particularidades. Es un problema el capín también para el productivo, no creo que dañe el ganado, si no me equivoco es un pasto. También, sí. Un dato interesante es que hay una base de datos desde que comenzó a desarrollar la universidad y ahora se está actualizando, identificó unas 350, creo, especies exóticas, y dentro de esas se identificaron como amenazantes, ¿no?, que generan problemas, unas 42. Y bueno, en el libro que nosotros hicimos recientemente, de esas elegimos 2 especies, ¿no? Algunas plantas, otras animales, animales terrestres y animales acuáticos. Y hay una diversidad enorme, ¿no? En el caso que tú hablabas del capín anoni, es una gramínea, un pasto que se introdujo en Brasil porque se pensaba que era una forrajera, una planta forrajera buena para el ganado. Y bueno, se vio que no, que el ganado no la consumía, y que al revés, que cuando comenzaba a avanzar esta especie, bajaba la calidad forrajera de la pastura. Y bueno, lamentablemente pasó las fronteras, entró en el este de Uruguay y ahí comenzó a dispersarse. Y bueno, hoy es un problema, ¿no?, para los ganaderos, porque cuando se le invade el campo con esto, pierde plata, ¿no?, porque tiene menos áreas para forraje del animal. Y otro caso particular, la rana toro, que se introdujo en 1980 promoviendo lo que es la ranicultura, la cría de rana toro. Pero después, cuando los números no fueron rentables, no existe en Uruguay lo que es la fase de abandono de esos emprendimientos productivos, entonces los ranarios quedaron abiertos, las ranas se fueron distribuyendo en los diferentes puntos de Uruguay, y actualmente existen 4 puntos focales en Uruguay, distribuidos en la zona este, en el sur del país y en el litoral, donde hay detección de rana toro en sistemas naturales. Lo que afecta es principalmente a los anfibios, principalmente a lo que es la fauna nativa, y potencialmente también una parte en la salud de esas poblaciones, debido a que es capaz de transmitir un hongo, los cuales los anfibios nativos no lo tienen. Y me olvidé de otro muy conocido por nosotros, que es el mosquito vinculado al dengue, ¿no? La Aedes aegypti, que también trae consecuencias obvias para la salud humana, por todos conocidas. No hay una estrategia única para combatirlas. ¿Cómo hacemos? La principal estrategia debería ser prevenir, ¿no? Porque realmente estas invasiones, realmente cuando ingresan, tienen un periodo como de latencia, como casi uno no nota efectos negativos, y eso puede pasar algunos años, pero después cuando comienzan a crecer y hay una fase de expansión poblacional, ahí ya después, cuando pasa esa fase, ya es tarde, es carísimo y muy complicado. Entonces la principal estrategia es prevenir, entonces estar atento a qué especies están en la región, o por ejemplo hay planes para controlar las aguas de lastre, que antes que se suelten, por ejemplo un barco que viene del sudeste asiático, antes de tirar el agua de lastre en el puerto de Montevideo, así hay un tratamiento, se tratan para que se liberen de forma inocua, o bueno, todo lo que se hace en los aeropuertos, ¿no?, de que no se puedan introducir semillas de otras especies. Y después la información, ¿no? Yo creo que hay gente también que, como decías tú, que va y planta un ligustro para hacer un cerco vivo, es porque no lo hacía de malo, sino porque no sabía que la especie exótica, que siempre es preferible, por ejemplo, trabajar con las especies nativas. En esto siempre hay que trabajar con el principio de precaución. Cuando una especie fue invasora en otro país, es posible que en el lugar donde lo vayan a introducir sea invasora también. Entonces, primero prevenir el ingreso, ser precavidos frente a la introducción de otros organismos, principalmente con fines de acuicultura o con fines de productivos. Posteriormente, si no logramos prevenirlo, si el organismo ingresa, se establece, empezar a manejar mecanismos de control, y en la primera etapa erradicarla. El problema es que la erradicación siempre va a ser posible en lugares donde estén
identificadas y tengan una distribución bastante localizada. En el último minuto, y sé que podríamos empezar una entrevista nueva hablando del control a través de la casa, pero tenemos que darle, por ejemplo, un premio a la gente de Aiguá, que todos los años organiza y festeja la cacería del jabalí como una herramienta de control de invasoras, ¿o no es por ahí el camino? ¿Cómo lo ven ustedes de la academia? Mira, el tema de la caza a veces es un poco conflictivo, pero bueno, es un método que se utiliza. Lo que sí hay que diferenciar es lo que es la caza deportiva, lo que es la caza control, ¿no? La caza control es algo que en realidad hay un equipo de investigación detrás, que hay una evaluación previa de lo que hay, que se sabe que en tal lugar hay un problema, hay una población demasiado abundante que genera impactos, y bueno, luego se establece una cuota de caza, cuánto y cómo, qué proporción de sexo se va a cazar, porque a veces también si se caza en forma desproporcionada puede generar al revés un aumento de la población, y luego se monitorea los efectos. A veces en la caza deportiva, que uno a veces no sabe ni cuánto se caza, ni cómo, y si se caza la exótica solo o también se caza nativas, puede ser problemático. Sí, en esto hay que tener claro y diferenciar que se va a atacar a un organismo exótico que está afectando la biodiversidad autóctona. Entonces ahí hay que poner en balanza, o sea, cuáles métodos de control son los mejores para prevenir o evitar que la biodiversidad autóctona sea afectada por ese organismo exótico. La caza es uno de los mecanismos que son utilizados a nivel global, pero con esas restricciones que mencionaba Alejandro. Ernesto, Alejandro, podemos hacer muchos programas más y hay un montón de especies que no aparecieron porque, bueno, son exóticas, son invasoras, pero no están en la primera línea, pero espero que no la lleguen a ocupar el día de mañana, ¿no? Y que no tengamos que repetir esta nota con otras tantas que están ahí en Gateras. Otras que pueden venir. Les agradecemos muchísimo su presencia sobre Ciencia. Hasta pronto. Un gusto. Una pausa y ya continuamos con Sobre Ciencia.